Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es aquí poner en lo que es el mapa. Entonces, y luego le digo set para que me salga la cuadrícula. La cuadrícula me sitúo en el medio, en toda la mitad de la pupila, y corro el mouse hasta el borde de la pupila. Ahí le doy un clic y vuelvo otra vez a llevarlo hasta donde me va a marcar el ángulo de Fuchs, que sería aquí. Y luego el tercero hasta el borde completamente del iris más, ¿cómo decir?, más externo. Ya cuando tengo esto, entonces yo le digo que me quite ¿cómo decir?, la totalidad para poder que no me vaya a molestar. Le digo que me haga el análisis y que pues me muestren los órganos. Entonces ya con los órganos puestos, yo puedo empezar a ver que aquí tengo problema a nivel del intestino y aquí me va marcando boca, la boca en la lengua. Aquí me marca también entonces toda la parte nasal, paranasal y las tonsilas. Y aquí me está marcando a nivel del tiroides y paratiroides. Un poquito el intestino acá afectado. Aquí tenemos una zonita del intestino delgado. Y aquí tenemos la columna vertebral y los nervios autónomos de ella. Aquí vemos algo del intestino delgado y llega aquí hasta las vértebras completamente. Aquí veo una lesión a nivel de la vejiga y aquí veo el peritoneo afectado. Aquí tengo un poquito si la vejiga y aquí vértebras. Aquí me llega el pubis y llega hasta la zona de la uretra. Aquí vemos la cabeza del fémur y aquí vemos la rodilla. Entonces vemos la cabeza del fémur y la rodilla afectadas. Aquí vemos también la zona del peritoneo afectado. Aquí vemos la pelvis afectada. Ovarios, en este caso es una mujer. Bueno, es que en este caso estamos hablando de una mujer, pero no nos fijamos a ver si la marcamos mujer o hombre. Entonces aquí tendríamos que haberle dado primero el sexo, ¿cierto? Aquí entonces me está marcando a nivel de la zona del diafragma y aquí me marca en este caso los bronquios, aquí los bronquios completamente y me marca el pulmón a nivel derecho. Aquí la columna cervical, el pulmón derecho y me marca también la escápula y va marcando completamente hacia afuera linfáticos y si llego hasta acá me marcaría a nivel de la piel. Aquí estamos viendo el colon transverso. Aquí vemos nuevamente el colon transverso. Y aquí nuevamente el colon transverso, sistema nervioso central y el estrés. Aquí en la parte más alta vemos el área facial, columna vertebral acá. Aquí vemos la zona del erógena y la médula. Bueno, ustedes ven que inmediatamente tenemos todos los diferentes órganos, o sea que nos hace una lectura somatotópica del iris. De esta manera, pues si hemos localizado bien con el mouse, no tendremos problemas de ir como decir, embarrarla. Hay personas que pueden, aquí también nos quedó faltando riñón. Por ejemplo, yo puedo marcar este riñón, inmediatamente él me da inmediatamente unos síntomas. Me va a decir, el paciente puede tener una anorexia, puede tener náuseas, vómitos y puede tener
problema a nivel del sistema nervioso central, nefritis aguda y nos podría decir que tenemos una nefritis, entonces seríamos una infección urinaria. Entonces ya está dando una forma diagnóstica dentro del problema que tenemos. Yo esto, para mí, este lo dejo siempre por fuera porque yo me guío más por la clínica y por lo que me corresponde a mí. Ahora vamos a mirar el lado izquierdo. Entonces yo le digo que salga del análisis y me marque el lado izquierdo. Vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Miro la cuadrícula y en la cuadrícula entonces observo completamente, llevarlo hasta la pupila y luego hasta el ángulo de Fuchs, y de allí sí lo llevo hasta el final. Mire que este borde se me sale completamente de acá, entonces yo puedo pensar inmediatamente que este paciente me está haciendo una retención de líquido por esta cantidad de zona que queda fuera de la línea, porque aquí termina el iris, perfecto, y este se está saliendo completamente, o sea, hay un edema. Ahora borro este de acá y empiezo a que me haga el análisis y que me muestre los órganos. Entonces me haga el show. Es la columna cervical, ya habíamos visto también allá, y el oído. Aquí vemos la mastoides afectada. Entonces toda esta área cervical, oído, y además de eso, fuera del oído. El área cervical me está mostrando linfáticos de la zona afectados y la columna vertebral cervical. Aquí vemos una lesión fuerte a nivel de cervical y de mastoides. Acá vemos en la zona sensorial, sensoromotor, y vemos aquí también que hay en una parte de lo conocido como inteligencia genética afectadito y el colon transverso. Aquí vemos una parte de la vitalidad y vemos el colon transverso completamente afectado. Este es el estrés. Colon transverso. Aquí vemos también a nivel de corteza cerebral y el intestino delgado. Vemos la boca, acá, el tiroides, la tiroides, vemos el intestino delgado, vemos la zona escapular y la columna vertebral. Aquí vemos las vértebras y los bronquios. Aquí vemos sigmoides. Aquí podemos encontrar fuera del sigmoides una zona que está desvitalizada, en donde está el riñón, en donde está la rodilla y donde está la cadera. Y aquí vemos también una zona desvitalizada a nivel del peritoneo y una lesión a nivel de la pelvis. Vemos acá el problema de tendón en la mano, o sea que de pronto un túnel carpiano y la mama afectada. Aquí vemos el pulmón y el corazón. Bueno, aquí podemos ver también entonces, ya habíamos visto y todo. Entonces ya vimos toda la somatotopía reflejada completamente en el paciente. Entonces vemos que tiene afecciones en ambos iris, en zona del intestino, tiene afección también a nivel bronquial y tiene problemas a nivel de columna cervical, tiene problemas a nivel también de la escápula en ambos campos, y el estrés lo está molestando mucho, la vitalidad disminuida también. Entonces, todo este problema de este paciente, entonces se basa principalmente en un estrés muy grande. ¿A dónde va a actuar el estrés principalmente? Actuaría a nivel del sistema simpático. Entonces, ¿qué encontramos
¿Qué encontramos en el sistema simpático? La dilatación completa a nivel de la pupila. Si está el simpático dilatado, quiere decir que la tiroxina está convirtiéndose en dopa, la dopa en dopamina, la dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina. Son neurotransmisores que actúan en el estado de alerta y mantienen a la persona, como decir, como presta a cualquier situación. Cuando se dilata la pupila, nos está diciendo que hay aumento de luz hacia el ojo, o sea que está con miedo de que vaya a ocurrir cualquier situación que se vaya a presentar. Por lo tanto, la midriasis va a aumentar la cobertura óptica para que podamos mirar a todos los lados. Va a producir vasoconstricción a nivel periférica por si acaso va a ser herido, entonces no va a sangrar. Y va a tener, fuera de la midriasis y fuera de lo que es la vasoconstricción, va también a producir un proceso a nivel del intestino y va a haber estreñimiento. O sea, todas estas situaciones podríamos decir que este paciente se encuentra en una simpaticotonía. Y la sincopatonía nos daría entonces retraso en eliminación de las heces, por lo tanto habría estreñimiento y el paciente se va a encontrar con manifestaciones de molestia a nivel del sistema digestivo. O sea que puede llegar a tener orina frecuente y muchas veces no alcanza a llegar al baño porque empieza a producir ya gotas en el proceso de que le den ganas de ir al baño. Entonces, todos estos procesos que están íntimamente ligados con el sistema nervioso central, pues los vamos a tener entonces en el sistema simpático, y cuando el sistema parasimpático va a ser el que predomina, entonces va a ser la acetilcolina. La acetilcolina de por sí muchas veces no es un neurotransmisor que moleste en grado sumo, pero tenemos siempre una molécula que lo ayuda a frenar. Entonces ese es el GABA. Pero cuando el GABA se pierde, no hay el proceso de disminución del potencial de membrana que se pueda dar a nivel de la célula y por lo tanto esa célula podría dispararse completamente en un momento determinado. Y esto nos puede llevar a presentar déficits a nivel de memoria y cuando la persona en sí puede tener muy buena memoria. Estos procesos entonces que estamos viendo acá con relación al sistema nervioso central y que nos lo están dejando ver el iris, son parte del proceso que todas y cada una de las, de las observaciones del iris nosotros tenemos que hacerlas. Pero nos quedó faltando algo de lo que hay desde el inicio y es que lo primero que tenemos que definir antes que cualquier cosa es qué tipo de iris tenemos. Entonces, es un iris de tipo azul, ¿cierto? Entonces, es una constitución ya no linfática porque este color ya ha mutado a verde. Entonces, sería un híbrido el color que estamos viendo allí. Y su constitución, pues va a ser un mixto, no puede ser puro completamente, pero tampoco puede ser un mixto biliar. Este iris va a tener una consideración especial y es que tiene los puntos de alergia linfática, por lo tanto entonces podríamos ponerlo como una constitución mixta pero linfática. De esta manera entonces ya hemos hecho la consideración
de lo que son el tipo de constitución que se encuentra dentro del iris. Pero de ahí tenemos que también entonces mirar qué tipo de iris tenemos. Entonces, cuando nosotros ya vemos el iris, nos tenemos que mirar con cómo está la trama de ese iris. Para que esa trama del iris es muy importante porque nos va a permitir entonces mirar la densidad. Entonces, si este es un paciente que tiene una densidad, pues que no es completamente bien formado, sino que tenemos aquí una gran cantidad de lesiones que ya las hemos visto, o sea que por lo tanto podemos decir que esas lesiones que estamos viendo allí van a ser lagunas. Y esas lagunas están por fuera del ángulo de Fuchs y esto nos estaría diciendo de que el sistema digestivo está drenando hacia afuera. Entonces tendríamos que hablar de una densidad 4 en este paciente. Entonces, si estamos hablando de una densidad 4, diríamos que está en un saco de tela. Y esto entonces nos lleva inmediatamente a que miremos si hay rayos solares y podemos decir prácticamente que son muy poquiticos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver allí? Los anillos nerviosos, y vemos que aquí hay un anillo nervioso que está localizado en toda la área, por lo tanto hay uno, o sea que la persona no es muy nerviosa, que digamos. Pero, ¿qué más vemos allí? Colesterol, no vemos anillos de colesterol. Arco senil, no hay arco senil. El iris sería en forma de embudo. Es muy difícil bajo esa fotografía que tenemos aquí de hacer ese tipo de análisis. Sin embargo, podríamos ver que puede ser que está un poquito hundido. Y si está un poquito hundido, pues la corona no se va a distinguir con claridad en el reborde, en la hipotonía. La zona ciliar del iris aparece como hundida debajo de la zona pupilar. Esto prácticamente no tiene ningún tipo de manifestación que sea negativa para el paciente. Ahora, no vemos en él signos intrapupilares. No hay un descentramiento pupilar muy marcado, aunque vamos a mirar los dos al mismo tiempo para poder determinar cómo es debido. Pero lo que sí podemos ver acá es que esta pupila está más dilatada que la pupila del lado derecho. Por lo tanto, podemos decir que la pupila, al estar más dilatada, se va a encontrar el ojo izquierdo más en simpaticotonía que el ojo derecho. Y las afecciones pues, van a ser afecciones a nivel del sistema digestivo. No hay un descentramiento pupilar muy marcado, pero sin embargo podemos ver que esta pupila está más cerca de la zona nasal que de la zona a nivel parietal. Esto pues nos lleva entonces que sí hay algo a nivel de descentramiento a nivel de la pupila. Pero no hay deformaciones grandes, no hay aplanamientos. ¿Qué podemos encontrar fuera de un poquito de la midriasis? Es mínima, pero sí está ahí algo. Esto nos lleva entonces a que la simpaticotonía que el paciente presenta es una simpaticotonía buena. Hay también el paciente de alteraciones a nivel del movimiento de la pupila, pero sin embargo ahora nos queda muy difícil irnos a ese momento. En la esclerología vemos que hay unos vasos sanguíneos que viajan hacia la zona de la pupila, o sea que podríamos pensar que hay una molestia a nivel de lo que es
casi llegando al limbo, o sea, casi toca el borde del iris externo. Y el vaso sanguíneo no es muy regular. Esto nos está diciendo de que hay un éxtasis sanguíneo. Y en el lado izquierdo podemos ver que hay una alteración dinámica de los vasos sanguíneos. Y esto nos lleva entonces a pensar en que hay vasos sanguíneos estancados, hay vasos de anemia, tenemos un poco de situaciones que pueden estar presentes dentro de ese iris y que no podemos permitir que esa información nos salga a a la vida del individuo. Cuando vemos entonces esta clase de iris, lo que tenemos que ver desde la esclerótica es que el 75% de la patología del iris ya se toca dentro de la casa. Hay que tratar de, mientras que sea un lugar público, no decir la totalidad de los signos, porque pues puede llegar a ser asaltado de su normal quehacer y entender. La dilatación entonces de la pupila nos está mostrando una parasimpaticotonía, nos están buscando la posibilidad de que debemos estar muy pendientes de cualquier signo que aparezca en la zona a nivel del sistema nervioso central para que la persona que va a preceder en el turno pues tenga los suficientes autores que le puedan entonces ayudar a hacer el diagnóstico correcto de lo que está pasando en ese momentico en el iris. Bueno, esto sería el primer paciente. Quiero abrir los micrófonos y me cuentan si alguien de ustedes tiene algo que aportar. Me dice y yo cierro al resto para que solamente hable la persona que quiere participar. ¿Quién quiere participar? Norberto. Sí, doctor. Bueno, a ver, Veo en la, perdón, ya te dejo Norberto, a vos solamente. Norberto, listo, adelante. bueno, doctor, veo en el área de la piel, veo como un sombreado, tanto en el iris, más que todo al iris izquierdo, ¿sí? Veo un sombreado y que puede estarme manifestando a nivel de la piel, y lo mismo lo veo en el iris derecho, más hacia la zona derecho, a ver, me ubico. Sí, hacia la zona nasal. La zona nasal quedaría adentro, o sea, acá. Igualmente aquí, Ah, aquí, eso, es ahí donde lo está dibujando, esta en el zona iris acá. izquierdo donde lo está dibujando. Esa. Y en la otra zona, Perdón, la zona hay, nasal sería esta aquí. zona y esta zona de acá. Sería la zona nasal. Bueno, sí. Esta es la que me nombró primero. Es que ahí uno se confunde un poco, No, mientras pero acostumbra. básicamente estoy viendo esto. Sí, señor. Bueno, ¿qué otra cosa? Eso. Veo también en el iris izquierdo, pues que la pupila está más inclinada hacia la zona nasal, cosa que no ocurre o no es tan perceptible en el iris derecho. Ok. Entonces la zona nasal queda acá y queda acá. Entonces la zona nasal sí Sí. efectivamente tenemos entonces molestias que estarían referidas en la garganta y la parte alta de la espalda. Igualmente vemos en la garganta y parte alta de la espalda. Por lo tanto, podríamos decir que pueden haber adenoides, que pueden haber procesos a nivel de amígdalas. Las amígdalas pueden estar hipertróficas, o sea que todo el sistema respiratorio de la parte superior puede estar afectado, ¿verdad, Sí, Norberto? señor. Bueno, Sí, señor.
Ahora, en el sistema digestivo, ¿tú qué alcanzas a ver? Porque mira que aquí hay una gran cantidad de colores, ¿cierto? Pero los colores no son muy Sí, señor. intensos. ¿Qué tipo de colores corresponderían allí? ¿Habría uroceína? ¿O más bien sería Eh, fusina? ¿Aló? No le ¿Habría escuché, doctor. uroceína ¿Cómo? o fusina? ¿Cuál de los dos te irías? Yo me iría más por la uroceína. La uroceína son pigmentaciones de color amarillo claro y lo que es la fusina son de color anaranjado. Entonces, ¿cuál de los dos te irías? Me sostengo en la uroceína. Pero fíjese que aquí hay más color Ah, naranja, ¿cierto? Y aquí hay color naranja, o sea que yo creo que nos deberíamos ir más bien por la fusina. Y la fusina bueno, sí está. es un intermedio entre la uroceína y la rufina. Y esto nos estaría entonces cuando hablamos de los tóxicos de la uroceína, son procesos que tienen que ver con alergias a los productos azufrados como el huevo, no está asimilando adecuadamente los carotenos y en cambio la fusina, perdón, la fusina también tienen, como decir, un poquito de tendencia a producir algo de rufina y ese pigmento anaranjado o rojizo de la rufina está relacionado con el metabolismo interno de las grasas. Entonces, si podemos ver, los dos son válidos en el paciente, o sea que tiene alteraciones en el manejo de las grasas y además de eso, pues también podemos pensar de que no está haciendo una muy buena digestión a nivel de los alimentos, sobre todo de los carotenoides. Entonces, fíjese que ahí ya tenemos dos diagnósticos. ¿Qué otra cosa tenemos allí? Estoy tratando de buscar si hay rompimiento del sistema nervioso autónomo, pero es un poco difícil. Rompimiento del sistema nervioso central autónomo. Vamos a Sí, sí. mirarlo más de lleno. Pero entonces espérate un momentico. A ver, míralo ahí. ¿Alcanzas a ver algo de rompimiento? Ah, sí, sí, sí. Aquí se ve mejor. Pues realmente no, En ese no caso, veo. ok. Ahora vamos a ver aquí hay algo de rompimiento. Sí, qué perfecto ya. Mm, bastante irregular, pero no se alcanza, no alcanzo a percibir, doctor. Ok, perfecto. Ah, Pero en lo que de sí, pronto hacia la, ¿aló? dímelo, lo que ibas a decir. A ver. No, de pronto hacia la cabeza. Mm, hay una pequeña abertura, pero no es muy fiable la visión que tengo. Pero sí puedes ver algo ahí en la pupila. ¿Qué es que puedes observar? Mira que el borde de la pupila está Ah, sí, hipertrófico. parece que tuviera anillo de absorción. ¿Anillo de absorción? O cómo le llamarías a ese anillo? Ah, hipertrófico, no. ¿Sería como Mm, una apariencia sí, grumosa o qué estarían mostrando allí? eh, inusual.
Fíjese que en este caso estamos sobre cuál de los iris. Estamos en el iris izquierdo, ¿cierto? Y si Izquierdo, es estamos en el correcto. iris izquierdo, la zona que estemos localizando en este momentico cogería parte del cardias y parte de la curvatura a nivel mayor. Por lo tanto, podríamos pensar de que aquí hay un exceso de acidez a nivel del organismo. Si hay un exceso de acidez a nivel del organismo, ¿qué nos estaría diciendo? Que no hay un buen vaciado a nivel del estómago. Y si no hay un buen vaciado a nivel del estómago, tendríamos que pensar inmediatamente que hay un pH que no es el que debería tener allí. ¿Y cuál sería el pH para que abra completamente el píloro? Tiene que tener un pH entre 0 y 1 para poder lograr que el píloro que se abra el píloro y pueda drenar el contenido del estómago a nivel del estómago. Y esto no se está haciendo. Ahora, cuando el píloro, en el estómago llega a nivel del pH adecuadamente, hay otro proceso que es en que la, la gastrina, perdón, el ácido clorhídrico al entrar a nivel del duodeno se va a producir una sustancia llamada secretina. Esta sustancia va al hígado y va al páncreas y les dice suelte la cantidad que tienen de bicarbonato hacia el duodeno. Entonces el pH del duodeno se vuelve inmediatamente alcalino y las enzimas que ustedes previamente han liberado a nivel del estómago, fruto del alimento que llegó, pues tiene que haber tenido una buena masticación y por lo tanto cuando llega a nivel del estómago se va a producir un fenómeno químico por medio de una enzima que está presente a nivel del estómago y ella se llama el pepsinógeno. Activa la pepsina e inmediatamente empieza la liberación de los aminoácidos. Entonces ya empezamos a ver cómo se aclara el horizonte a nivel del organismo para que sea más bonito. O sea, hay una gran cantidad de árboles, eh, la mayoría, una gran mayoría son frutales y vemos que todos y cada uno de los elementos, por ejemplo, de la naturaleza, cuando llegan adecuadamente a nivel de nuestro organismo, deben producir el impacto para que en cada uno de esos alimentos puedan fluir hacia el duodeno. Siempre debemos consumir entonces lo que son frutas y verduras principalmente. Las verduras deben ser crudas para poder que en el intestino hagan un proceso a nivel de un proceso de fermentos y ese proceso de fermentación ácido alcohólica conlleva a que haya una absorción adecuada de una gran cantidad de nutrientes en el organismo y estos nutrientes son los que nos van a permitir a nosotros no solamente alimentarnos, sino que empiecen a estimular al sistema inmune, al sistema a nivel del sistema nervioso central, porque hay producción de hormonas, hay producción de sustancias que son necesarias para el metabolismo. O sea que todos necesitamos de los alimentos para poder que haya una muy buena alimentación para el ser humano
poder tener la oportunidad de tener todos los aminoácidos necesarios que ya están formados dentro de la dieta, que van a poder ser absorbidos, que van a permitir la entrada a nivel del organismo y por lo tanto nuestro organismo no va a tener que trabajar tan fuertemente para conseguir unos cuantos nutrientes. ¿Queda claro todo el proceso? ¿Queda claro? Sí, doctor, pues ahí poco a poco se va eh, discerniendo, ¿no? Lo importante es que tengamos en claro, mire, el alimento debe llegar al nivel de la boca. Cuando el alimento llega a nivel de la boca, entonces tenemos que hay dos enzimas. Una, que es la enzima que permite la transformación de los carbohidratos en amino, en disacáridos y monosacáridos. Estos aminoácidos en monosacáridos y disacáridos se transforma casi que desde el mismo momento que el alimento ha entrado a nivel de la boca, o sea, en la masticación. Los otros que van a ser degradados en la boca empieza su proceso a nivel de partición por medio de las muelas en nuestra boca y cuando unimos las enzimas con el sustrato, en este caso la enzima entonces va a ser una enzima capaz de degradar las proteínas. Entonces se llama la pepsina. Esta pepsina, cuando entra en contacto a nivel del sustrato con la enzima y se ha masticado suficiente, entonces cuando llega a nivel del estómago hay la liberación de pepsinógeno y el pepsinógeno empieza a producir o a activar la función de la pepsina y se degradan completamente las proteínas y pueden entonces aparecer los aminoácidos libres a nivel del sistema digestivo. Pero esto no es todo, porque cuando se sucede este proceso, el cuerpo tiene que ir aumentando el estado de acidez en el estómago hasta llegar a 0,1. Y en ese momento que llega a 0,1, el estímulo a nivel ácido va inmediatamente a pasar a nivel del duodeno, o sea que abre la puerta a nivel del duodeno y al pasar entonces libera una hormona que es la secretina y la secretina viaja al hígado y viaja al páncreas y en su liberación se va entonces a producir un pH alcalino que va a defender de otra cantidad de sustancias que pueden dañar el intestino cuando se hace su trabajo de transformación a nivel bioquímica en él. Esto todo es lo que va a suceder entre la boca, el estómago y el intestino delgado. Acá vemos que en el intestino delgado hacia la zona del sistema nervioso central hay puertas de entrada. Hay puertas de entrada, entonces que tenemos acá. Hay una puerta de entrada, perdón, lo volvemos otra vez porque ya se fue. Que las veamos. Entonces, tenemos una puerta de entrada aquí. Que corresponde exactamente al sistema sensoromotor. Tenemos otra fuente de entrada en el colon descendente que va a hacer su viaje hacia la columna cervical. Toda esta zona columna cervical, pero también oído. Fíjate que está oído, columna cervical y linfáticos. Aquí vemos otra entrada, pero desde el ángulo de Fuchs al sistema autónomo
a nivel de la columna vertebral. Aquí vemos a nivel de bronquios, vemos alteración a nivel de todo lo que es el árbol bronquial, bronquios, y aquí vemos el diafragma afectadito, y aquí una lesión a nivel de la pelvis afectada, igualmente el peritoneo y rodillas afectadas. Aquí vemos el riñón, tanto derecho como izquierdo, y vemos adicional al riñón la zona del sigmoide, y vemos también la columna vertebral que ha drenado hacia allá, y aquí en la zona escapular hay inmediatamente una alteración en la energía de este órgano. Entonces vemos cómo los diferentes, como decir, el sistema digestivo penetra completamente a transformar las diferentes áreas a nivel del cuerpo y produce lo que nosotros conocemos como enfermedad. Ahora sí, abro los micrófonos nuevamente, ya con esta explicación les quedó más claro. A ver, díganme, porque si no, vuelvo otra vez y les explico. Doctor, Sí, eh, al encontrar las deformaciones de la banda del sistema nervioso autónomo, eh, podemos definir inmediatamente pues, el sistema nervioso, hay mucha actividad nerviosa. sí, Pero en algunos casos, por ejemplo, que se ven que hay muchas puntas en forma de flecha en algunos que apuntan hacia algunos órganos, ya eso podemos definirlo como un estado de orden ya patológico. claro. Siempre que hay una lesión que sale del ángulo de fosa hacia afuera, hay patologías. Lo que pasa es que las patologías a veces son muy bizarras, pero fíjate que todo el organismo está conectado con el sistema digestivo. O sea que el sistema digestivo puede afectar a cualquier órgano específico de nuestro organismo. ¿Lo ves claramente? Sí, señor. Bueno, ¿qué otra pregunta tienes, Norberto? Sí, analizando esa parte que el sistema nervioso autónomo pues es como una contención ahí de todas las toxinas que cuando se rompe, se dispara, pues afecta mucho distintos órganos, ¿no? Y eso es lo que estoy de pronto analizando en este iris. Sí, correcto. Ahí el sistema digestivo está afectando diferentes áreas. Y esto es precisamente la primera entrada a nivel del cuerpo. Pero ¿cuál es la importancia principal de que entre el proceso? Y es que cuando una sustancia entra a nivel del colon o del intestino, y empieza a atacar a las células, estas células empiezan a permear el paso de bacterias o de cualquier tipo de elemento que va a penetrar a través de los estados paracelulares. Y esto, y esto inmediatamente va a dañar la célula, le va a impedir su desarrollo normal de la célula. Y ese desarrollo inadecuado en la célula trae liberación de catecolaminas, trae liberación también de anticuerpos, y los anticuerpos que van a fluir allí van a ser anticuerpos hacia el sistema nervioso, o sea, que van a atacar el sistema nervioso, que van a atacar los órganos. Entonces podemos tener una lesión a nivel del colon, pero con apertura, por ejemplo, a nivel de la nariz, y por lo tanto vamos a tener rinitis alérgica. Vamos a tener otitis si está con conexión al oído. Si la apertura está a nivel del sistema nervioso central, podemos tener una sinusitis. Si la apertura está a nivel de riñón, pues podemos tener afección renal. Y eso nos está abriendo las puertas inmediatamente que en cualquier parte a nivel del organismo
podemos tener una molestia específica. Esto es prácticamente lo que vemos en esa primera diapositiva que estamos analizando. ¿Hay alguna otra pregunta? Pedro. Aló, doctor. Sí. Un momentico, yo cierro todos y dejo. ¿Es Pedro? ¿Pedro Antonio? ¿O Pedro Zorro? Sí, doctor. Ok, adelante. Sí, doctor. Sí. Doctor, mirando la parte pélvica y abdominal de ese iris, ¿no podría, que está comprometido el sistema linfático y el sistema venoso, ahí que podríamos apreciar en el sistema a nivel, por ejemplo, si fuéramos una dama en la matriz, una inflamación, una endometriosis, o qué podríamos decir? No, yo diría que la molestia a nivel de la pelvis y de la cadera y todo estaría más bien relacionado con un desbalance a nivel de la columna vertebral. Y podríamos pensar que la paciente debe tener un problema a nivel del psoas. El psoas es un músculo que va desde la columna vertebral hasta la cabeza del fémur. Vimos que la cabeza del fémur estaba afectada. Por lo tanto, si hay afección en la cabeza del fémur, lo más seguro es que el problema es en una inflamación a nivel del psoas. Y por lo tanto hay un dolor exquisito que ella presenta a nivel de la palpación a nivel abdominal. Pero es más un problema a nivel de psoas. Ya, doctor. Cuando hay molestias a nivel de la vagina, también puede llegar a producir, pero en la zona de la vagina habría una zona de inflamación fuerte, y entre más haya inflamación y mayor sea el color de esa inflamación, pues podemos pensar en que hay una lesión grave, una infección grave, o que puede llegar a tener un cáncer a nivel de la matriz. Listo, doctor. O sea, esa alteración que hay en esa área no nos está indicando una inflamación, sino un dolor. No, hay una inflamación, pero no una inflamación de tipo crónica. Aquí quizás la única inflamación crónica que podemos encontrar aquí podría ser esta que está localizada en este punto. Nada más. Las otras son bastante superficiales. Ustedes ven que esta sí está negrita. ¿Cuál es la ventaja de que esta lesión está localizada? Fíjense que está localizada a nivel de la pelvis, ¿cierto? Pero esa lesión específica no está, como decir, localizada con áreas, como decir, uniendo áreas diferentes. No hay pelo peinado, no hay aunque podríamos considerar un poquito de pelo peinado, pero aquí podríamos pensar no en una laguna, sino que tenemos que pensar eso en una cripta. O sea que aquí podríamos llegar a pensar que en la matriz puede llegar a tener problemas en el futuro. O sea que en eso tienes razón. Es el único puntico lesional que hay allí, pero todavía no está presente. Aquí nos está diciendo el peritoneo y la cadera, pero mire que la cadera sí está bien afectada, y aquí vemos, podría ser un pelo peinado, ¿cierto? Igual que este de acá, podríamos considerarlo, o sea que son inflamaciones de tipo aguda. Es inflamación aguda, pero en todo el centro de aquí está la pelvis afectada. ¿Te quedó claro? Sí, gracias, doctor. Muy amable. Con mucho gusto. Bueno, esto es lo que tenemos que seguir haciendo. De aquí en adelante vamos a coger un paciente y lo vamos a ir, mejor dicho, permitiendo que ustedes aprendan completamente y cada uno de los signos. Pero por favor, participen, porque no se me queden callados. Ya Pedro Antonio, Norberto han estado muy activos en la charla. Necesitamos que también entonces se nos ponga Heriberto y el resto de los
de los compañeros. Alejandra hoy estaba muy ocupadita, pero esperemos que la próxima vez sí tenga el tiempo suficiente para que nos pueda dedicar entonces un ratico a la participación de lo que es la clase de ese momento. Yo tengo una pregunta, doctor. Y adelante, bienvenida. Gracias. En una de las iris que estaba viendo que alcancé a estar, usted mostró ahí, dijo que había una retención de líquido porque lo midió y sobraba un pedacito del iris. Sí, mírelo aquí. Mírelo aquí. Es esto de aquí. ¿Eso quiere indicar que es en todos los pacientes, si está así, o qué entiende uno por eso? Cuando tú encuentras esto, hay dos, ¿cómo decir?, posibilidades. Uno, que haya un descentramiento a nivel de la pupila. Cuando hay un descentramiento de la pupila puede verse este tipo de manifestación. Pero cuando tú no ves que hay un descentramiento real, entonces tú debes pensar que lo que hay allí es retención de líquido. Y si hay retención de líquido, pues lógicamente que hay que tratarlo. O sea, hay que tratar esa... Lo más seguro es que es un paciente que pueda estar perdiendo proteína. Y si está perdiendo proteína, pues lógicamente que vamos a tener inmediatamente una retención de líquido a nivel del cuerpo. Porque la proteína es la encargada de hacer el proceso de sacar el líquido que hay en el espacio extracelular hacia la parte de la sangre. Cuando no tenemos suficiente proteína, se queda en el espacio extracelular y esto aparece inmediatamente con este tipo de manifestación. Muy bien, o sea que si encontramos esto y no es que está la pupila descentrada, es algo que tiene que ver con la retención de líquido. Correcto, exactamente. Y si tenemos retención de líquido, podemos llegar a tener hipertensión arterial. Podemos tener problemas a nivel de riñón. Casi todos los pacientes cuando tienen una nefritis pueden tener retención de líquido. Cuando han sufrido una patología renal es muy posible que tengan este tipo de manifestación. También cuando ha habido un daño a nivel del glomérulo, o sea que haya habido una infección a nivel del glomérulo y con el tratamiento que hay a nivel de la medicina normal, se le da diurético y se le da un tratamiento a nivel de darle una droga para disminuir el número, el potencial bacteriano, son antibiótico. En este caso, cuando se le dan el antibiótico, puede que el paciente mejora, pero la lesión no va a desaparecer, siempre va a tener una pérdida a nivel de la proteína que lo defiende. En este caso, entonces puede aparecer inmediatamente este tipo de lesión. Entonces, para eso necesitamos hacer una muy buena anamnesis, saber exactamente qué ha ocurrido a través del tiempo para poder definir entonces la enfermedad en cuestión que tengamos. Sí, señor, muchas gracias, entendido. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos al respecto? Doctor, si eso es una afección que está perdiendo proteína el paciente, ¿aumentar la ingesta de proteína sería indicado? Claro, eso es lo indicado. La proteína hay que darla siempre, o sea, porque nosotros no tenemos la forma de producir todos los aminoácidos a nivel de nuestro cuerpo, o sea, tenemos que asimilarlos. En las proteínas de origen vegetal, para poder producir o poder retener el máximo de aminoácidos, tenemos que hacer una combinación de dos vegetales. Uno sería una leguminosa con un cereal. Cuando combinamos los dos, en ese caso, por ejemplo, usted ha visto que por lo general en las casas dan los frijoles con el arroz, precisamente porque los frijoles son una leguminosa y el arroz es un cereal. De esa manera nosotros podemos llegar a tener
el número de aminoácidos necesarios para formar la proteína. Pero en el caso que la persona no le caiga mal el consumo de carne, en la carne, en los productos cárnicos, tiene absolutamente todos los aminoácidos necesarios para fabricar completamente los nutrientes. No en el caso específico que tengamos un paciente de cáncer. A un paciente de cáncer no le podemos dar frutas, no se le pueden dar nada que sea dulce, no se le puede dejar nada que sea sacarosa. A el paciente hay que darle son grasas, porque las células cancerosas no son capaces de metabolizar completamente las grasas. Por eso, cuando ustedes oyen que los pacientes de cáncer les va muy bien con el consumo de una molécula que es el cannabinol. El cannabinol es una molécula muy parecida o muy similar a la fenilamina, que es una grasa, y como es de la misma familia de la fosfatidiletalanina, entonces el cuerpo no es capaz, o la célula no es capaz de procesarla, no es capaz de destruirla. Por eso la droga es capaz de producir cambios a nivel positivos dentro del paciente con cáncer, porque esa no es capaz de destruir esa sustancia y puede penetrar a nivel de la célula y producir cambio en la estructura a nivel celular del paciente y mejorar su estado. ¿Entiendes eso? Sí, sí, doctor. Gracias, muy amable. Mucho gusto. Bueno, yo creo que ya estamos al final, por lo tanto, mañana nos encontramos entonces a las 7 en punto para que continuemos. Recuerde que esto de ahora en adelante, todo el tiempo hasta el final vamos a empezar a estudiar. Ustedes ya estudiamos la parte básica, le hicimos completa, no creo que haya quedado faltando nada. Y ahora en adelante es puros pacientes, o sea que entre más vengan a la actividad de la clase, más van a aprender. ¿De acuerdo? Muchas gracias, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.